Muy buenas noches a todos mis alumnos de segundo, cuarta y tercera. Espero que estén bien. Estamos ya en la tercera semana de cuarentena y previa a las Pascuas. Vuelvo a explicar el pasado simple por si alguno no lo entendió. Agrego algún contenido sobre pasado simple y ya nos ponemos a trabajar de lleno con eso. Así que no vamos a perder mucho tiempo. Vamos a compartir una pantallita con un poquito de las explicaciones de pasado simple. ¿Sí? Este PowerPoint que estoy poniendo acá se los voy a compartir también en Classroom para que puedan acceder. ¿Ok? Muy bien. Simple Past or Past Simple es el nombre igual siempre de lo mismo, depende del dramaturgo que les quiero explicar. Verbos regulares e irregulares. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Past Simple. ¿Para qué usamos el pasado simple? Como dice acá, el uso del pasado simple lo usamos para expresar la idea de que una acción empezó y terminó en un punto específico del pasado. Estoy hablando, como yo ya les había explicado, de una acción que es directamente del pasado. No tengo nada que ver con el presente, algo que empezó y terminó en el pasado. ¿Qué comiste hoy al mediodía? Comí fideo. I ate spaghetti. ¿Sí? En pasado. Una acción que pasó y terminó en el pasado. Por ejemplo, she saw a movie yesterday. Ella vio una película ayer. ¿Sí? Ahí les marca específicamente que ese es el verbo en pasado. ¿Qué expresiones de tiempo podemos usar en una oración en pasado? Si yo más para fin de año les quiero complicar la vida y les pongo muchas oraciones con muchos tiempos mezcladas, ¿cómo me puedo dar cuenta cuál es la expresión? Mira, acá tengo la expresión ago. Se la voy a marcar con qué color quieren. ¿Rojo? ¿Les gusta el rojo? Ago significa hace. Hace tanto tiempo. ¿Cómo le voy a armar? Primero voy a poner un número, 3, 5, 1. Después voy a poner una unidad de tiempo, días, minutos, horas, segundos, años, siglos, ¿sí? Y después voy a poner la frase. Por ejemplo, yo puedo decir que the quarantine, la cuarentena, started 20 days ago, hace 20 días. ¿Cuándo empezó? En el pasado, en un punto del pasado. ¿Cuándo es ese punto del pasado? 20 days ago. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Otra expresión que podemos usar es last. ¿Qué significa last? El último, el pasado, ¿sí? Yo puedo usar last month, el mes pasado, last year, el año pasado, last summer, el mes pasado, y muchas otras cosas con last. Por ejemplo, last class, la clase pasada, last week, la semana pasada, ¿sí? A diferencia del de arriba, estoy hablando de un momento específico, ¿sí? Pasado, no hace tanto tiempo. No estoy contando la cantidad de tiempo que pasó. Estoy diciendo cuándo pasó. El mes pasado, el año pasado, el verano pasado, ¿sí? Y por último, otras expresiones que tenemos acá, que tenemos un montón, como yesterday, all my troubles seem so far away. Significa ayer. The day before yesterday, antes de ayer. The night before last, la noche antenoche, digamos. The week before last, la semana pasada, la anterior. The month before last sería febrero, el mes pasado fue marzo, el anterior fue febrero. When I was a child, cuando yo era un chico. In 1999, en 1999, un año en este caso. On December 19th, el 19 de diciembre, siempre refiriéndome al pasado, ¿sí? Cuando les aparezca cualquiera de estas expresiones que tenemos acá en el Power,
ustedes van a entender inmediatamente que es pasado simple. Ahora, Leandro, ¿me puedes explicar, por favor, cómo armo el pasado? Siempre lo que va a marcar la diferencia entre un tiempo y el otro, ¿qué es? El verbo. El verbo, cuando yo lo conjugo, lo puedo conjugar por personas o por tiempos. Entonces, if you want to use the past tense, si querés usar el tiempo pasado, remember there are two types of verbs. Hay dos tipos de verbos para hablar una oración en pasado. Uno de estos tiempos, de estos verbos, van a ser los verbos regulares. ¿Qué significa regular? Que siguen una regla. Y los otros verbos van a ser irregulares. ¿Qué es? Que no siguen ninguna regla. ¿Sí? ¿Cuáles son los verbos regulares? Miren lo que dice acá. Los verbos regulares son aquellos que cambian. Acá estoy poniendo la flechita, ¿sí? Cambian el pasado de acuerdo a la siguiente regla. Regla número 1. Solamente les agrego, siempre para poner un verbo en pasado, esta vendría a ser la primera regla, ¿sí? Acá donde les pongo el tic, o el corazoncito, es la primera regla. Un verbo en pasado, le voy a agregar ed, siempre, ¿ves? Ed. Por ejemplo, el verbo llamar, call, ¿sí? Llegan a tu casa y dicen, ¿me llamó alguien? Has someone called? ¿Sí? Ed. Walk, caminar, walk. Caminó, caminé, caminaste, caminamos. Check, chequear. El pasado es check. Chequeó, chequeé, chequear. Ahora, ¿qué pasa cuando el verbo, mira, prestame atención acá. Préstame atención. El verbo termina en una consonante. Vamos a cambiar de color. Una consonante más una E. Acá es una CE, acá es una RE, acá es una KE. No le voy a agregar otra E como esta que está acá. Voy a agregarle solamente la D. Dance, danced. Share, shared. Like, liked. ¿Sí? Ahora, presta atención. Vamos acá abajo, ¿sí? A este. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en una consonante y una Y? Como study, como cry, como carry. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Voy a sacar la Y y voy a agregarle IED. ¿Sí? Como está acá en la flechita que te pongo. Study, le saco la Y. Mira cómo te atacho. Y le agrego IED. Y mira cómo me quedó. Study. Llorar, cry, le saco la Y, para que lo deshago porque me quedó mal. Le saco la Y y le pongo IED. Carry, le saco la Y y le pongo IED, como se marca acá. Presta atención porque esta es tramposa, porque por ahí te encontrás con el verbo play, por ejemplo, jugar, que play, mira, te lo voy a escribir acá. Play termina con vocal Y. Entonces cuando yo le agrego la ED, simplemente le voy a tener que agregar la ED. Nada más. Mira cómo quedó. Play. Me queda. Una vuelta. Play. Me queda played. ¿Quedó claro? Y por último, cuando un verbo me termina en consonante, vocal consonante, como plan, como permit, como control, ¿sí? Fíjate que agrego, ¿qué pasa? Agrego la última consonante. Esta termina con N, agregué otra N. Y después agrego ED. Esta termina con T, agrego otra T. Y después agrego ED. Control, consonante, vocal consonante.
agrego otra L y después agrego. Esto lo estoy pasando así rápido porque ya lo habíamos visto en la clase que habíamos tenido, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Ahora, lo que viste la semana pasada con el trabajo que yo te di, los verbos irregulares. Los verbos irregulares cambian completamente y no siguen ninguna regla. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a saber yo cuál es la forma que cambia? Yo la semana pasada te mandé en Classroom una listita de verbos. Buscás en esa listita de verbos y si no aparece la respuesta, es regular. Y si está, te fijas cómo aparece ahí. Mira. Go, por ejemplo, el pasado es went. No sigue ninguna regla. Say, said. Por ejemplo, yo te digo acá, el verbo smoke, fumar, ¿es regular o irregular? Lo busco en la listita y no lo voy a tener. No está smoke. Entonces, cuando yo tengo una actividad en la cual tengo que poner smoke, voy a poner smoke. El pasado es smoke. Le agrego ed. ¿Sí? Ahora, si en la actividad me dice que tengo que completar con el verbo make, acá está make. Acá está make. ¿Sí? Entonces yo cuando en la actividad tenga que completar con el verbo make, voy a poner made, porque es como aparece en la listita acá del costado. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Cualquier cosa me preguntan y lo vuelvo a explicar. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo es la estructura? En afirmativo, persona, verbo y el resto de la oración. ¿Sí? Me voy a poner el sujeto. I, you, we, they, he, she, it. Después el verbo en pasado. Saw, visited, cleaned, left. Y por último el resto de la oración. Yo vi el zoológico. Yo visité el zoológico. Yo limpié el zoológico. Yo dejé el zoológico. ¿Ok? Ahora, y esto es donde me voy a detener un poquito porque es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué pasa cuando yo quiero poner un negativo? Voy a poner esta palabrita que tengo acá, mira. Para que te la voy a remarcar. Didn't. ¿De dónde viene esta palabra didn't, Leandro? Esta palabra viene de did not. ¿Sí? Did not. ¿Qué significa? Es un auxiliar. Si te acordás lo que vimos el año pasado, los auxiliares eran palabras que nos ayudaban a decir no en diferentes tiempos. ¿Sí? Entonces, didn't nos ayuda a decir no en pasado simple. Entonces, yo te voy a decir yo no visité el zoológico, pero presta atención a lo que pasa. Pasa lo mismo que nos pasaba con el presente simple cuando agregábamos doesn't, ¿te acordás? El verbo no lo tengo que poner en pasado. El pasado ya está acá, en el auxiliar. ¿Sí? Entonces el verbo me va a ir en presente, o en infinitivo en este caso, en un verbo infinitive sería. Lo mismo pasa con live. She didn't visit the zoo. Ella no visitó el zoológico. ¿Cómo te quedaría la estructura de una oración en negativo? Persona. Didn't, que como yo te dije es did not, más la forma base del verbo. Sería la primer columna, ¿sí? O el verbo sin ed. Y después el resto de la oración. ¿Cuál es la función del didn't? Tiene dos funciones. Primero, negar, ¿sí? O did not, como te quede más cómodo. Y la segunda función que tiene es sacarle el pasado al verbo y se lo queda a él. El único elemento que va a tener en el verbo pasado en una oración negativa es el didn't. Ahora, Leandro,
¿Cómo hago una pregunta? Ahí está. ¿Cómo hago una pregunta? Va a pasar lo mismo que pasa con todos los tiempos. Voy a poner en primer lugar el auxiliar, en segundo lugar la persona. Eso se llama inversion, hay una inversión, paso primero el auxiliar y por último el verbo, sin olvidarme del signo de pregunta, y que el verbo va a ir en la forma base, en infinitivo, en presente, como quieras llamarlo. Mientras no le pongas ed o lo pongas en irregular, banco todo lo que digas. La estructura te queda, como te dije, did, más el sujeto, más el verbo limpio, sin pasado, sin nada. El resto de la oración, y no te olvides del signo de pregunta. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Acá tenemos un par de oraciones. Ella visitó el zoológico ayer. She visited. Y con un verbo regular, she went to the museum last week. Ella fue al museo. Esa misma oración, si yo la quiero poner en negativo, fíjate cómo cambia. Visited me queda con they didn't visit. Ellos no visitaron el zoológico ayer, o they didn't go al museo la semana pasada. Y la pregunta sería, did they visit? Fíjate que mandé el did adelante, persona y después el verbo en forma base. Y lo mismo pasa acá abajo. Did they go to the museum last week? ¿Fueron ellos al museo la semana pasada? Y esto es todo en cuanto al pasado. Te voy a dejar un par de actividades, ¿sí? En Classroom para que practiques esto, pasar de presente, de pasado afirmativo a pasado negativo y a pasado interrogativo, y algunas más para que uses los verbos regulares y irregulares. Les mando un beso grande, tercero y segundo cuarta, y nos vemos prontito, ojalá que sea pronto. Un abrazo grande.